Vamos a ponernos de pie. To please stand. Okay. Y vamos a buscar por lo menos a 2 personas We're going to be looking for 2 people que no les he saludado. that you haven't said hi Les to, voy a dar mi saludo and you'll say your y greetings, les voy a decir una cosa bonita. and I'll tell them one beautiful thing. Okay. No se olviden buscar a 2 personas Don't forget to look for 2 people que no les haya saludado todavía that you haven't greeted yet, o que no le haya dicho un buen saludo or that you haven't said a good greeting y yet, una cosa bonita. and share a beautiful thing. Thank you. Okay. Sí, ahí donde estamos sentados, vamos a orar. Right where we are seated, we're going to be praying. Okay, tenemos nuestro rostro, So let's go back down our heads. cerremos nuestra We're vista, closing out our eyes, vamos a dirigirnos al Señor. and let's talk to the Lord, Vamos a darle gracias saying thank you por el día, for the day, por lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas, for what He's doing in our lives, pero también por los sueños que el Señor está poniendo en nosotros. but also for the dreams that you have placed in us. Vamos a orar. So let's pray. Gracias, Padre Santo. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Señor Dios mío, por todo lo que estás haciendo en nosotros. Thank you, our Lord, for doing everything for us. Gracias por traernos a tu casa. Thank you for bringing us to your house. Gracias por haber preparado este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Thank you for having separated this time to listen to your word. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás cuidando de nosotros cada día. Thank you, Lord, because we know that you're taking care of us every day, Y porque también tienes grandes cosas para nosotros. and you have great things for us.
Te pedimos, Padre, We ask you, Lord, que en este momento that this tu time Santo Espíritu una vez más venga a nosotros. your Holy Spirit will once again be with us. Que no solamente sintamos tu presencia, Not only do we feel your presence, sino que nuestros corazones también, Señor, estén atentos. but our hearts be also attentive, Señor, que podamos estar también escuchando tu palabra. that we can also be listening to your word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Bien, solamente un breve repaso que estamos teniendo servicios de oración en las casas. As a reminder, we are having our home fellowships, Ok, entonces son las casas de oración. Worship homes. calling it worship homes. Ok, entonces les animo a que si ustedes también quieren hacerlo en su casa, háganmelo saber para poder coordinar. And I encourage you that if you like your household to participate, let me know and we can Es coordinate. muy importante que oremos en casa. It's very important to pray at home, Y si lo hacemos juntos es mucho mejor. and if you do it together, it's a lot better. Ok, no se olviden que este año tenemos que siempre estar atentos de la visión que el Señor ha puesto para esta iglesia. Don't forget that throughout the year, we have a reminder of our vision in our church. Dos palabras claves: 2 key words, fiel faithful a la Escritura. to the scripture, Ok, fidelidad a la Escritura. faithfulness to the scripture. Eso significa que nosotros buscamos nuestra fuente de inspiración en las Escrituras. That is, our source is the scripture. Y segundo, brillar en la oscuridad. And second is to shine in the Es darkness. que nuestro testimonio tiene que estar afuera. Is that our testimony should be outside. Este año lo hemos puesto como lema, caminar por fe. This year we have put on our theme verse to live by faith. Y estamos tomando como base Gálatas 2:20. To Galatians 2:20. Ok, y vamos a estar repasando. Ya algunos están aprendiéndolo el versículo. Some have already memorized, Ok, pero si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. but if you don't know it, you need to learn it. Es bastante bonito y muy sencillo. Very simple and beautiful verse. Ok, no se olviden siempre los fundamentos de nuestra fe. Don't forget our foundations, No es muy complicado, not difficult, pero fíjense, esto no significa que sea todas las escrituras. but that doesn't mean it's all the scriptures. Pero es como cuando ustedes levantan una casa, But it's like when you build up a house, ustedes necesitan tener columnas. you need to have columns. Son las áreas fuertes en donde uno se apoya para levantar toda la casa. Those are the strong areas in which the house are lifted up. Y esos principios que nosotros llamamos columnas, justamente es nuestra declaración de fe. And those principles that we call columns are our foundations Y in faith. son bien sencillos, pero importantísimos. Simple, but very important. Creemos en un solo Dios, We believe in a one God, en tres in personas, 3 persons, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Creemos que todas las personas hemos pecado. We believe that all people have sinned. ¿Por qué es importante esto? Why is this Porque important? si tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, Because if you don't notice what you're doing, entonces cuando escuchas el Evangelio, when you listen to the gospel, dices, oh, yo creo en Jesús, I believe in Jesus, pero yo soy una buena persona. but I'm going to be a good person. No me hace falta en realidad. I don't really need it. Jesús puede ayudarme, Jesus can help me, pero yo ya tengo mis decisiones hechas but I already have my decisions y no made. tengo nada de que I arrepentirme. don't have anything to be Wrong, repent of. ¿ok? Totalmente equivocado. Fully wrong. En la Biblia dice que todos hemos pecado The Bible says that we all have y sinned, necesitamos hacer correcciones en nuestra vida, and we need to do corrections in our lives, porque eso nos aleja de Dios. because that puts us further away from God. Entonces el tercer punto es importante. Third point is important. La única manera que nosotros podemos alcanzar perdón delante de Dios, The only way that we can reach forgiveness from the Lord, la única manera que podemos restaurar nuestra relación con Dios, the only way we can restore our relationship with God es a través de is Jesucristo. through Jesus Christ. Jesucristo dijo, yo soy el camino, Jesus Christ say, I am the life, yo the soy la way, verdad, the truth, yo soy la vida. and life. Y nadie, absolutamente nadie, Nobody puede llegar al Padre can come to the Father si no es a través de mí. if it's not through me. Entonces es importante ese pasaje para nosotros. So that's important, that passage Punto for us. 4. Point 4. Creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. We believe that the Holy Spirit is working for El us. Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios We Padre, believe that Jesus, our Lord Jesus, is sitting with the Father, pero el Espíritu Santo está en nosotros. but the Holy Spirit is with us, Y Él está haciendo muchas cosas. and He's doing a lot of things. Primeramente está trabajando en nuestro corazón. First, working in our hearts. Es el Espíritu Santo el que nos hace sentir justamente que necesitamos de Cristo. It's the Holy Spirit that makes us feel
that we need Christ. Es el Espíritu Santo que nos dice las cosas que no están bien. It's the Holy Spirit, the one that tells us things that are wrong. Y es el Espíritu Santo el que nos dice lo que tenemos que hacer. And it's the Holy Spirit, the one that's telling us what we ought to do. Ese es el trabajo que está haciendo dentro de nosotros. And that's what He's doing within us. También el Espíritu Santo está trabajando alrededor nuestro, He's also working around us, alrededor en las circunstancias. surrounding the circumstance. Hay veces suceden cosas que no nos gustan. And there may be things that happen that we don't like. Dice que José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido, It says that when Joseph was sold by Jacob, sucedieron cosas muy feas en su vida. horrible things happened in his Nadie life. quisiera pasar lo que pasó José. No one wants to go through what Joseph went Él no through. las entendía. He didn't understand. Pero justamente al final de Génesis, But at the end of Genesis, él cuando mira que todas las cosas han sido restauradas, when he saw everything restored, él se da cuenta y dice, Dios todo lo usa para bien. he realized and said, God uses everything for good. Y es justamente el trabajo del Espíritu Santo. And that is the work of the Holy Spirit. No solamente corrige nuestra vida, Not only does He correct our lives, sino que también le da sentido a las circunstancias. but He also gives senses to the Pero también el circumstance. Espíritu Santo tiene una tercera función. But the Holy Spirit also has a third function. El Espíritu Santo te da habilidades. The Holy Spirit gives you ability. En la Biblia eso se le llama los dones espirituales. The scriptures calls that as spiritual gifts Y también te da ministerio. and also Y eso ministries. es para que trabajemos nosotros en la obra. And that's for us to work in Ese es His para que ministry, podamos poner en ejercicio en la obra. to put in exercise. El día de hoy yo me he quedado realmente muy agradecido al Señor. Today, I'm truly grateful to the Lord. Me he dado cuenta cómo cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, I realized that when we have the Lord and the Holy Spirit in our lives, todo trabajó como que fuera un reloj. everything worked as a clock. Cada uno agarró algo y dijo cómo hacerlo. Everybody grabbed something and figured out how to do it. Yo he trabajado en muchas empresas. And I worked in many companies. Y a veces cuando uno no tiene mucho entusiasmo, podemos ser las mejores personas en algo. And I've seen that if you don't have motivation, you may be the best at something, Pero como que no trabajan bien. but you wouldn't work well. Ustedes verán que los mejores jugadores de fútbol a veces están en un equipo, You may see that the best soccer players can be part of a team, pero no ganan. but they don't win. Porque a veces no se trata de que cada uno haga lo que quiera, Because it's not about everybody doing what they want to do, sino es cuando todos trabajamos con un propósito. but it's when we all work with a Y eso es purpose. lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. And that's what the Holy Spirit does in our Nos da lives. habilidades. Gives us ability. Yo doy gracias a Dios por el grupo de alabanza que hoy día participó. I give thanks to the Lord for the praise team. Ha sido una cosa lindísima cómo podemos ser ministrados. It's a beautiful thing as we can be ministered, Pero es una vez más la obra del Espíritu Santo. but once again, it's the work of the Lord. ¿Okay? Or Y the el Holy punto Spirit. 5, And the fifth point, y eso es tal vez uno de los puntos más críticos. more of the critical points. Nosotros tenemos una esperanza. We have a hope. Y esa esperanza está en que un día vamos a estar con el Señor. One day we'll be with the Lord. Ahora ustedes dirán, sí, pero todos vamos a morir. And you may say, well, we all die. Sí, pero en la Biblia lo que nos dice es esto. But the scripture tells us, Si tú mueres confiando en el Señor, if you die and trust in the Lord, o si el Señor viene antes de eso, or if the Lord comes before cualquiera it, sucede primero, whichever happens first, tenemos nosotros un abogado. we have a lawyer. Es muy triste cuando tú vas a una corte It's very sad when you go to a y courtroom, no tienes un you abogado. don't have a lawyer. El juez te va a decir, mira, estos cargos tienes. The judge will say, you have all of these charges. Has mentido, You lied. has hecho cosas malas, You've done wrong things. has tomado lo ajeno, You have taken what's not yours. has hecho algunas cosas que realmente no merecen ni siquiera misericordia. You've done things that don't even deserve mercy. ¿Qué puedes decir con eso? What is it that you're saying with Simplemente that? eres culpable. That you are guilty. Uno dice, bueno, ¿y ahora qué me toca? So what is it that I deserve then? En la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. The scripture says that the pay of sin is Pero death. es muy diferente cuando tienes un abogado. But it's very different when you have a lawyer. Y el abogado dice, no te preocupes, And the representative says, don't yo worry, tomo tu caso. I will take your Y case. no hay nada mejor que tener al mejor abogado. And it's nothing better to have the best lawyer. Esta experiencia tuvo un pastor amigo mío. A friend of mine had this Él experience. tenía un caso He had a case, y resulta que los abogados eran muy caros. and it turns out that attorneys were very expensive, Y había gastado mucho dinero. and he had spent a lot of Y money, ya no tenía dinero para pagar el caso. and he didn't have any more money to pay for the case to go forward. Cuando se presentó a la corte, When he went to the courtroom, el juez le dijo, ¿quién es tu abogado? the judge said, who is your lawyer? Él le dijo, no tengo. He said, I don't have one.
Ok, le dice, te vamos a mandar un abogado. And they say, well, we'll assign you a lawyer. Generalmente mandan un abogado nuevo, que de repente no le invierte mucho tiempo. Generally, they assigned a new lawyer who may not dedicate a lot of time. Pero en este caso, él recibió una llamada But this case, he received a call, y este abogado era de los mejores que hay en el país. and this lawyer was one of the best in the nation. Y le vio su caso y se lo trabajó muy bien. He saw the case and worked it really well. Y ganó su caso de lo que parecía imposible, lo ganó. From an impossible case, he won it. Él quedó fascinado con este abogado. He was fascinated by this lawyer. Cuando lo contó a las demás personas, When he shared it to others, le dijeron, preséntame a tu abogado. they said, can you please introduce me to your lawyer? Oh, claro, ¿cómo no? Él les dio el teléfono y el número. He will give them their phone number and their name. Y luego estas personas llamaron a este abogado. And as people called the lawyer up, Dijeron, oh, no, ese caso es el único caso que yo he visto gratis. he said, well, no, that's the only pro bono case I've taken. No estaba en la ciudad, I wasn't in the city. estaba en Washington, D.C. I was in Washington, D.C. Ese era el abogado más caro que había visto en esta corte. It was the most expensive lawyer at this court. Y dijo, yo solamente tomé un caso. He said, I only took one case. Pero si otra persona quiere contratarme, So if another person wants to, es muy caro. No lo voy a recomendar. I would not recommend hiring me. Miren ustedes, qué lindo es cuando alguien tiene y dice, wow, ese es el mejor abogado. And it's wonderful when you know you have the best lawyer. Y es lo que nosotros tenemos And that's what we frente a have Dios. in front of the El Lord. mejor abogado es Jesucristo. It's the best lawyer is Christ. Amén. Amen. Entonces, estos son nuestros 5 puntos en los que creemos. Those are the foundations that we believe. Y bueno, el versículo, ya saben, aquí está en inglés, que ustedes también ya lo tienen en español en sus Biblias. And you see here the Bible verse that we have in front that you also have in your A ver scriptures. si para la hora del lunch ahí vamos a compartir nuestros versículos. Let's see if during lunchtime we can share our verses. Ok, para el día de hoy quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón, I want to share something that the Lord has placed in my heart parte de la serie que vamos a seguir justamente en el mes de julio y agosto. for the month of July and August. Y es cómo es que nosotros tenemos que dirigir nuestra vida. It's how we need to live our life. Generalmente cuando hablamos de líderes, When we speak of leadership, generalmente nosotros pensamos en personas que hay que seguir. we tend to think of people we need to follow, Son personas que uno tiene que mirar como referente. people we use as reference. Y lo que esas personas hacen, nosotros realmente tenemos que seguirlas. And what those people do is what we need to follow. Pero en la Biblia no se habla de líderes. But the scripture doesn't speak of leaders. Y generalmente cuando vemos a los líderes, And when we see leaderships, hemos visto en el libro de Jueces, por ejemplo, we have seen in the book of Judges, por 8 semanas hemos visto que los líderes cuando se levantan con solamente principios humanos, we notice that when leadership or the leaders will rise up with human principles, generalmente quedan a medio camino. they will just stay halfway. El Espíritu Santo los puede usar, The Holy Spirit may use them, pero no continúa, but they don't go forward porque no están siguiendo todo lo que el Señor quiere para nosotros. because they're not following all of which the Lord wants from Si us. ustedes revisan el libro de Jueces, So if you go back and review the book of se van a Judges, encontrar que son más de 10 los líderes you will find more than 10 leaders que se levantan, that will rise up. hacen un gran trabajo, They'll do a great job, pero lamentablemente no pueden continuar. but sadly they won't be able to move forward. Y esto es un problema que es repetitivo, que se repite vez tras vez. And this is a repeated cycle, Y esto es justamente lo que tenemos que prestar atención. and this is where we have to pay attention. Cuando hacemos intentos individuales, When we do individual attempts, entonces quedamos cortos. we come out short. Ahora, yo les voy a hablar de un tema, pero de repente esto va a ser un poco de trivia, va a ser un poco de fun solamente. And I'll speak of a topic that may be like trivia. Les he dado unas notas, todos tienen las notas para el día de hoy. You have today's notes. Ok, entonces tienen ustedes allí, en la primera hay 2 definiciones que están con líneas en blanco. You have 2 definitions that are blank. Una de ellas es emoción y la otra de ellas es sentimiento. One is emotions and the other one is feelings. A ver, traten de ver cuál es emoción, cuál es sentimiento. Try to see which one's emotion and which one's feeling. Ok, tienen 10 segundos. No, 20. Ok, your best guess. A ver, hagan su mejor intento.
Y luego van a tener el versículo de Salmo 139. And Daniel sees Psalms 139. Ok. Y a ver, traten de, si lo saben el versículo, poner la palabra que más o menos encaja allí. And if you know the verse, write it down. That's in the blank space. Pero si no lo saben, no se preocupen, al final lo vamos a ver. And if you don't know it, don't worry. We'll see it at the end. Ok, pero es un versículo bastante importante para el día de hoy. It's a very important verse for today. Primera de Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1. Este versículo, cuando lo leí la primera vez, no le presté atención. The first time I read this verse, I didn't pay attention. Pero posteriormente, cuando decidí estudiar las escrituras, me pareció bastante curioso. But later on, when I started to pick up reviewing the scriptures and studying it, I found it curious. Me pareció algo que de repente no es tan simple como suena solamente. And it's not as simple as it sounds. Ok, yo solo los voy a leer en español y ustedes ya lo tienen en inglés, pero de todas maneras vamos a hacer stops allí. And I'll read it in Spanish. You can follow along in English on the screen. Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Ok, miren ustedes, está hablando de un jovencito Samuel. It's speaking of a young boy Samuel. Este joven había sido entregado a la iglesia. He was dedicated to the Lord. Es bastante interesante porque su mamá no tenía hijos It's interesting because his mother didn't have children, y ella le pedía a Dios un hijo. but she asked the Lord for a child. Pero miren ustedes, ella dice, Señor, yo quisiera tener un hijo. She said, Lord, I'd like to have a child. Porque en ese momento para ella era muy importante tener completar esta etapa en su vida de ser madre. Because for her, it was very important to become a mother. Tenía un esposo muy cariñoso, She had a very adored husband. tenía cubiertas sus necesidades financieras, Her financial needs were covered, pero ella sentía que necesitaba tener un hijo para poder completar sus sueños como persona. and she felt to have a child was very important to complete her Pero ella hace una aspirations. promesa curiosa. But she makes a curious promise. Ella dice, si me das un hijo, If you give me a child, a ese niño yo te lo voy a devolver. that child I will return to you. En aquella época, algunas personas sacrificaban niños. In that time period, people would sacrifice children. Justamente en mi país han descubierto cementerios de niños, solamente niños. In my country, they have found a cemetery of children, Y algunas veces se cree que fueron sacrificados miles de años atrás. and it's believed that they were sacrificed thousands of years ago. Pero en este caso lo que ella iba a hacer era no entregárselo, como decir, matarlo. And when she said she was going to give it up, she didn't mean it as a sacrifice. Lo que ella decía era que lo iba a entregar para que este niño le sirva a Dios. She was going to dedicate this child to serve the Lord, Y lo hizo así efectivamente. and she did it effectively. Y el Señor no solamente le permitió tener un hijo y entregarlo como ofrenda para servicio, And the Lord not only gave her the child so that she can turn him to offering of service, sino que la Biblia dice que ella tuvo más hijos. but the scripture says that she ended up having more children. Pero siempre estuvo en contacto con su hijo mayor. But she was always in touch with her older, Y este es el joven Samuel. and that's the young boy Samuel. Y el pasaje continúa. So the passage keeps En going. esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las In visiones. those days, the word of the Lord was rare, and there were not many visions. Siempre me quedó esta curiosidad. Dice, no era común oír la palabra de Dios. I find it curious to see that there isn't common to hear the word of the Lord. Y no está diciendo que Dios no hablaba, It's not saying that God didn't speak. era no escuchaba, It was that they were not listening. que hay mucha diferencia entre uno y otro. That's a huge difference between one and the other. El problema es que el Señor está hablando siempre The problem is that the Lord is talking all the time, y nosotros no escuchamos. but we are not listening. Y casi siempre lo que buscamos es escuchar la palabra de Dios en medio de un trueno. And most of the times we're trying to seek the word of the Lord in the middle of in the thunder. Todos quisiéramos, cuando hay una tormenta, decimos de repente el Señor va a hablarme en la tormenta. And maybe we think in the middle of a storm, the Lord will speak to me.
o cuando vamos a una montaña. or a mountain. Conozco a muchas personas que van especialmente a las montañas a escuchar la palabra de Dios. I know a lot of people who go specifically to the mountains to hear the word of God. Bueno, realmente uno escucha muchas cosas, And truly you hear many things. pero ¿será que solamente Dios habla en las montañas? But could it be that the Lord only speaks when we're in a mountain? ¿Será que Dios solamente habla en los truenos? Or speaks only in the thunders? La Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. But it says in the scripture that he speaks in many ways. Una de las tantas maneras es a través de lo natural, a través de la geografía. One of the many ways is through the geography, Pero normalmente el Señor habla de otras maneras más frecuentes. but the Lord generally speaks in more frequent ways. Y una de ellas es justamente a través de las Escrituras, And one is through the scriptures, que habla todos los días. in which he speaks to us every day. El problema es que no lo escuchamos. But the problem is we don't listen. Y dice, en aquellos días no era frecuente, no era común escuchar la palabra de Dios. In those days, the word of the Lord was rare, it says. Y miren lo que sucede, cuando no escuchas la palabra de Dios, So when you don't listen to the word of God, tampoco tienes visión. there is no vision. O sea, no tienes la sensación, no tienes la orientación de hacia dónde ir. There's no sensation or orientation to where to go, to Y where to go. ese era el gran problema que estaba experimentando Israel por cientos de años. And that was a big problem that Israel had been experiencing for hundreds of years. Trataban de hacer las cosas a su manera. They were trying to do things their way. Estaban tratando de agradar a Dios de la manera que ellos habían visto que lo hacían otras personas. They were trying to please God the way that they thought other people were doing it. Y habían dejado de lado lo que el Señor les había enseñado. And they have put aside what the Lord has actually taught them. Recuerden que para esta época Moisés ya había dejado la Torá. Recall that Moses at this point had left the Torah, Y ahí decía cómo uno tenía que ofrendar al Señor. and it said how one ought to praise and offer to the Lord, Ahí decía cómo ellos tenían que actuar con sus vecinos. how to interact with their neighbors, Pero sin embargo no lo leían. but they were not reading it. Y por eso no podían escuchar la voz de Dios. And that's why they couldn't come to hear the word of God. Y eso no solamente hace un daño espiritual, Not only was that spiritual damage, sino que también eso hace un daño total en la persona. but a complete damage to a person. Pero ¿qué diferencia a Samuel, que justamente él sí comenzó a escuchar la voz de Dios, But what difference is with Samuel, who actually started to hear the voice of God con las demás personas? with the rest of the people? ¿Por qué Samuel podía escuchar la voz de Dios? Why did Samuel have the ability to hear the voice of God? Miren que el mismo sacerdote Elí, See, Eli himself, supuestamente que era el ejemplo de la religión, that was an example to the religion, era el que tenía que guiar al pueblo para adorar a Dios. had to be the one to guide to the people of God towards him. Él mismo no podía escuchar la voz de Dios. He himself was not able to listen to the word of God. Entonces algo estaba fallando. So something is failing. Samuel sí lo podía escuchar. Samuel was able to hear it. Y comencé a buscar y dije, ¿por qué Samuel podía escuchar la voz de Dios? Why was it that Samuel had the ability to hear the voice of God? ¿Qué de especial tenía Samuel? Or what's special about Y es Samuel? bastante sencillo, unos versículos atrás. And it's very simple, a couple of verses ago. Justamente dice, bueno, aquí es una pregunta, ¿no? ¿Qué hizo Samuel para escuchar la voz de Dios? En 1 de Samuel 2.26 nos da una palabra clave. In 1 Samuel 2:26, we see a key word. Nos está dando una idea de cómo es que Samuel llegó a esta confianza con el Señor. It tells us an idea of how is it that Samuel came to have this level of confidence with the Lord, Y relationship with the es Lord. exactamente lo mismo que tuvo el Señor Jesús cuando lo describe Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Hay otra cosa que me pareció fantástico. Another thing that I found very intriguing. Lucas 2.52 es muy similar a 1 de Samuel 2.26. Luke 2:52 is 42. It's the same, very similar to Samuel 2:26. Y yo tengo mucha afinidad con los números. And I have a lot of affinity to numbers. Si se dan cuenta, 26 es la mitad de 52. As you can imagine, 26 is half of 52. Ok, pero es solamente una casualidad. Just a coincidence. Ok, ¿qué es lo que dice en 1 de Samuel 2.26? So what do we see, or what does it say in 1 Samuel 2:26? Dice, y el joven Samuel continuó creciendo en estatura. It says, and the boy Samuel continued to grow in stature. Ok,
¿ok? Esta me parece interesante y dice, y en favor con Dios y con la gente. and in favor with the Lord and with people. Ah, en el original, ahí hay una palabra que ha sido ajustada. There is a word that God adjusted, Donde ustedes leen continuó, where it says He continued. en el original dice what's going on, dice que continuaba, algo así como que seguía haciendo lo que él tenía que hacer. And when we see the word continue, it was like going on. He kept doing what he ought to do. Y esto es interesante porque esto indica que era persistente. That is interesting because that calls on to his persistency. No solamente era una vez, sino que lo hizo como un estilo de vida. No, it wasn't one time only situation. He kept doing it as a lifestyle. Lo que dice era, continuó creciendo. He continued to grow. ¿Qué significa continuó creciendo? What does it mean to continue to grow? Este es un término que algunas veces podemos entenderlo solamente en tamaño, And sometimes we can feel this is related to size. pero el crecimiento de una persona es más que solamente tamaño. But the growth of a person is more than size. Y aquí es donde entra justamente entender lo que las escrituras quieren decirnos. And this is how we have to come to understand the scriptures, Porque nosotros crecemos en diferentes áreas de nuestra vida. because we grow in different ways in our life. Una de ellas es la parte física, que viene a ser nuestra salud. One is our physical health. Y si nosotros nos alimentamos bien, If we eat well, si nosotros hacemos las actividades físicas que tenemos que hacer, if we do the physical activities we need to do, y si descansamos apropiadamente, and if we rest appropriately, probablemente vamos a tener un desarrollo físico medianamente bien sano. we're gonna probably have a healthy growth. ¿Ok? Entonces, en esa área es la que generalmente asociamos con crecimiento. And in that area is what we associate with growth. Pero también hay otras áreas que en nuestra vida que tenemos que cuidar y desarrollar. And there are other areas in our lives that we ought to also develop. Y por eso es que les puse ese ejercicio ahora temprano. That's why I put that in exercise earlier, Porque también necesitamos crecer en el área emocional y el área de los sentimientos. because we too have to grow in the emotional and in the feelings area of our lives. Entonces, ahora sí les voy a preguntar, para la mayoría de ustedes, esa primera línea, ¿cuál era? ¿Emociones o sentimientos? So I'm going to ask everybody. The first line Emociones. is emotion. ¿Todos dieron con lo mismo? And we all get the same answer. Oh, bravo, Charis, tú fuiste la que has acertado. Congrats to Therese, she was the first to say it. Entonces, la siguiente definición nos queda para And next, sentimientos. feelings. Miren ustedes, son muy parecidos, Very similar, pero son tremendamente diferentes. but they are incredibly different. Y esta es una de las cosas más interesantes que descubrí cuando estaba estudiando. And as I was studying this, I found Las emociones son respuestas físicas naturales que tenemos ante ciertos eventos, circunstancias o lugares. emotions are psychological responses that we have to certain events, Recuerdos memories, o de repente lugares. or places. ¿Ok? Es como decir que yo llego a un lugar y repentinamente puedo sentir alegría It's like go to a place and I can immediately feel happiness o puedo sentir temor or fear o de repente puedo sentir enojo. or anger. Ahí los psicólogos de repente discuten un poco cuántas son las emociones básicas. And psychologists would still debate how many emotional, basic emotions there are. Por ejemplo, yo cuando iba a la playa y era pequeño, When I was small, I would go to the beach. la primera emoción que me daba era temor, The first emotion I had was fear. porque sentía que las olas estaban grandes I felt the waves were big, y mi ciudad es plana. and my city is flat. Podía ver las olas prácticamente una milla atrás. I could see the waves from a mile above. Yo decía, el día que estas olas quieren salir, no tengo a dónde ir. If one day these waves would like to get out, I have nowhere to escape. Pero después ya me fui acostumbrando un poco. But as time went on, I got used to it.
Pero emociones es algo natural, es algo que yo no lo pienso, simplemente llega. Emotions is something natural. It's not something I think of. It Y just generalmente happens. dura segundos, And it will generally last seconds. ¿ok? Son respuestas naturales. It's a natural response. ¿Alguna vez han estado en un ascensor Have you ever been in an elevator y repentinamente se abre el ascensor and suddenly opens up, y encuentran a una persona? someone's in there? Muchas veces me ha pasado eso. Many times that has happened. Más de una persona ha gritado cuando me ha visto. More than once a person has screamed when they saw me. No sé si me confundieron con Brad Pitt o se asustaron, I don't know pero, if they confused myself with Brad Pitt or if they got scared. pero el asunto está en que a veces uno despierta emoción, pero es emoción en sí. And so, but what matters is that sometimes in the middle of it, emotions can awake. Pero sentimientos But feelings, es algo que uno lo puede manejar, you can't control. uno lo puede desarrollar, You can develop. uno lo puede cultivar. You can cultivate. Y eso es justamente algo que tenemos que tener bastante en cuenta. And that's something you need to have in mind. No se trata de solamente, el sentimiento no surge por algo que te agrada a la primera vista. Feelings is not something that's pleasing to your eyes at first. Es algo que tú lo entiendes At first sight, it's y que, something you y que tú understand aprendes a desarrollarlo. and you learn to develop. El problema es cuando desarrollamos sentimientos en lo que no es adecuado. The problem is when you develop feelings on things that are not fitting. ¿Ok? Es cuando cultivamos sentimientos erróneos. When we cultivate wrong feelings. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. And that's the one we can manage. Lo que nos dice es que Samuel crecía. What it says here is that Samuel was growing. Crecer no es solamente un evento físico, Growing is not just a physical state. es un evento integral en nuestra vida. It's an integrated event in our life. Y tenemos que crecer no solamente en buena salud, Not only do we grow in good health, tenemos que crecer en todas las áreas. in all our areas we ought to Una de grow. las áreas más importantes en el área emocional. One of the most important areas is our emotional area. Para Samuel no era ningún problema estar en la iglesia. For Samuel, it wasn't a problem to be at church. Él aprendió a estar en el templo. He learned to be at the temple. Él aprendió a desarrollar este amor por el Señor. He learned to develop this love to the Lord. Él dice que estaba allí y estaba junto al sacerdote Elí. It says here that Samuel was there next to the priest Eli. Miren, la gran diferencia entre Elí y Samuel The difference between Eli and Samuel es que Elí no escogió esa profesión. is that Eli didn't choose that profession. Él no dijo, oh, yo quiero ser sacerdote. He didn't say, yes, I want to be a priest. Voy a estudiar para sacerdote. I'm going to study to be a Voy a priest. prepararme para I'm sacerdote. going to prepare to be a Y priest. voy a ser un sacerdote de carrera. And I'm going to choose a career in priesthood. No, Elí fue sacerdote porque él venía de una generación de sacerdotes. Eli was chosen to be priest based on his genealogical order. Y algunas veces lo hacía casi como un trabajo. And he would do it as a job. En la Biblia describe a Elí que hacía las cosas bien, pero lo hacía más como un trabajo. And the scripture says that Eli would do it well, but more of a job task. Pero Samuel no. Samuel didn't. Samuel estaba allí haciendo porque él quería hacerlo. Samuel was there because he wanted to do it. Porque él encontró justamente que allí es donde estaba el Señor. Because that's where he found that the Lord will be. La Biblia no me dice esto, The scriptures doesn't tell me pero this. yo me imagino que Samuel estaría siempre buscando las escrituras. I could imagine Samuel intentionally looking at the Y scriptures. le diría a Elí, ya me has enseñado cómo hacerlo. And he was tell Eli, will you show me how to do this? Pero ¿dónde dice eso? But where would he say that? Oh, mira, eso está aquí en la Torá. This could be here in the Torah. ¿Y yo también puedo leerlo? Could I read it as well? Claro, ¿cómo no? Sure, why not? Y ahí es cuando comienza justamente nuestra relación con el Señor. And that's how our relationship with the Lord starts. Samuel crecía, So Samuel will grow, pero no solamente crecía en forma física, but he not only grew physically, crecía en forma integral. he grew as a whole. Y lo más bonito es esto, And what's beautiful es que esto no solamente tiene un resultado espiritual, not only did it yield a spiritual growth, porque la Biblia dice because it says que esto también tenía un efecto muy grande en su vida. it had a great effect on his life. Cuando dice en favor con Dios y con los hombres, When it says here in favor
with the Lord and with people, lo que está indicando es que no solamente él agradaba a Dios, not only does it say he pleased the Lord, sino que también era de bendición para su comunidad. but he was also a blessing to his Era community. una persona que crecía A person that will de grow forma integral, as a whole. servía a Dios He served the Lord, y lo hacía de buen ánimo. and he would do it with a good Y attitude. eso tenía un doble efecto. And that had a double effect. Dios estaba de agrado con eso, The Lord was pleased, pero también era una bendición a la comunidad. but he blessed the community. Es algo bastante sencillo. So it's very simple. Quiero terminar con un pasaje. I want to finish with the passage. Y este pasaje probablemente es la mejor respuesta It's probably the best response. para decir cómo puedo arreglar mi vida. How can I fix my life? Ya me enteré que Samuel era un muchacho ejemplar. I found out that Samuel is a great man. Estoy muy lejos de ser un Samuel. I am far away from being a Samuel. Ya lo vi y Samuel realmente es un buen chico, I saw that Samuel was a good boy, pero yo estoy muy lejos de eso. but I'm very far from being that. De repente ya he hecho cosas en mi vida que dicen, tú no vas a ser nunca un Samuel. And maybe I have done things in my life that tells me I will never be a Samuel. Probablemente he cometido errores. I may have made those O mistakes. simplemente he dejado que se desarrollen sentimientos, emociones en mi vida que no son de agrado a Dios. And I might have allowed feelings or emotions evolve to feelings that don't please the Lord. Uno de ellos fue, por ejemplo, está en las Escrituras, fue David. One of which was David. Y muchos otros siervos de Dios que también sintieron que necesitaban cambio en su vida. And many other servants of the Lord that felt that they needed changes in their ¿Cómo life. puedo arreglar esta parte emocional de mi vida? How can I fix this emotional part of my life? ¿Cómo puedo arreglar esta parte de sentimientos en mi vida? How can I fix this part of feelings in my life? Justamente en Salmo 139:23 está la respuesta. We see the response, the answer in Psalms 139:23. Y me gustaría que nos quedemos con este pasaje en mente. And I'd like us to have this verse in our mind. En la Biblia es bastante sencillo. Yo se lo voy a leer en español, pero ustedes ahí lo tienen en inglés también. You have it in English on your paper sheet, but we can also follow along. La primera palabra es examíname. First is search me. Ok, examíname, Dios. Search. ¿Alguna vez han ido a un doctor Have you ever been to a doctor? para su primera consulta con este doctor? For the first consult with the doctor, Hace una revisión total. they will do a complete health Ok, check. eso es examinar. That is to be No searched. solamente es preguntarle cómo estás, It's not to just ask, how are you? sino es examinar, es tomar una evaluación completa. It's to take a full evaluation. Qué lindo cuando le decimos al Señor, Señor, examíname. It's great to tell the Lord, search me Ok, y luego le está diciendo, y conoce mi corazón. and know my heart. Esta es la parte más linda, porque corazón está hablando de emociones y sentimientos. Because when we speak of the heart, we speak of those emotions and feelings. Lo que está diciendo, Señor, aquí estoy. It's saying, Lord, here I am. Hay cosas que son buenas, There are good things, pero hay otras cositas que no son buenas. but there are some things that are not good. Examíname, Search me. pero luego conoce mi corazón. But later we say, know my heart. Haz un check en mi corazón, quiero saber cómo está. Evaluate how my heart's doing. Y luego le está diciendo, pruébame. And then it says, test me. Esta es la parte más bonita cuando estamos diciendo al Señor, quiero que veas qué es lo que necesito cambiar. It's when we tell, Lord, what is it that you want me to change? Quiero que veas, Señor, qué partes de mi vida no están bien. I want you to see, Lord, the things in my life that are not Pero well. porque esto va a ayudar a algo mucho más importante. Because this is going to help a lot. Y dice, y Muy bien. conoce mis ansiedades. And know my anxious thoughts. Y probablemente este va a ser el resultado que nosotros vamos a darle gloria a Dios por toda nuestra vida. And this is the result thing which will give thanks to the Lord and glory to Him for the rest of our lives. Porque cuando dejamos que el doctor de doctores When we let the doctor of doctors analice nuestra vida, analyze our life, no solamente nos va a decir el resultado, not only will He share the results, sino que también vamos a poder dormir tranquilos. we will be able to sleep well. Vamos a poder ir a la cama y decir, gracias, We will Señor. be able to go to bed and say, thank you, Ya Lord. quitaste ese dolor que yo tenía. You
took away that pain. Ya hiciste esa operación que necesitaba. You did the surgery that I needed. Ya trabajaste esa área que necesitaba ser corregida. You worked on that part of my life that needed to be